Gracias, Rubén. Gracias. Señores, como habíamos anunciado, está en escena Josefa Castillo, una diputada admirada por mí, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con ella algunos años en el Congreso, conocer su calidad de representante, su calidad como diputada. No es una diputada cualquiera, es una verdadera legisladora con contenido en sus propuestas y que no va allí simplemente a punchar una tecla, sino es una gran exponente de las necesidades del país. Buen día, Josefa, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel. Gracias por permitirme estar en tu espacio. Pero te voy a pedir que públicamente tú retires el término que utilizaste ahorita. Cuando dijiste que esto era rojo y esto es rosado, y que no me gusta el Partido Reformista, me vas a buscar un problema, son mis amigos. Bueno, no, lo de que no te Retíralo. gusta lo retiro de inmediato porque el Partido Reformista creo que Además es un nosotros, potencial aliado de Luis Abinader. pero claro, toda la oposición, todo aquel que se sienta oposición es aliado del PRM Y si tú y lo de Luis rechazas desde Abinader. ahora, va a haber Pero problemas. precisamente lo que quiero que rechaces eso, porque eso hay maldad en tus Qué palabras. Y barbaridad. todos los televidentes saben que esto es rosado, no De rojo. mí hacia ti nunca habrá Pero maldad. anoche mismo tenía yo una blusa rosada bellísima en un programa de televisión, entonces ¿por qué? Roja. Roja, Entonces me gusta excelente, el color rojo y me excelente. gustaría la alianza con toda Atención, la oposición. atención aquí que Antún y a todo el Partido Reformista. Josefa abre la puerta para Ay, es una que él gran quiere alianza retorcer e integración. quiere retorcer la imagen Josefa, decidida tu nuestra. parecer, tú que eres una mujer tan juiciosa y que domina este material que está en el tapete en el día de hoy, del discurso de Leonel Fernández, ¿qué te pareció la reacción que tú acabas de oír de labios de tu compañero, colega Rubén Maldonado? ¿Cuál es el planteamiento de una mujer que conoce de la materia como tú? Mira, yo estoy plenamente convencida de que la crisis en el PLD estaba agudizada y ahora se agudiza un poco más. Realmente ellos querían, diríamos que cubrir la división que existe a lo interno de ese partido. No obstante, nosotros entendemos que ese discurso de Leonel Fernández, que se hace él ahora como el salvador de la Constitución de la República, El pero guardián además permanente. el guardián permanente de una Constitución que realmente tú que fuiste parte de esto, pues tuvo sus luces y sus sombras además. Pero lo más importante de todo esto es, para mí, que es injusto que al pueblo dominicano se tenga relegado, sumergido en una parálisis solamente porque existe una disyuntiva entre los PLDistas sobre si aprobar o no aprobar la reelección presidencial. Un asunto que se ha tornado entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo creo que no es prudente que el país esté detenido por este tipo de situaciones. En el país hay muchísimas cosas más importantes que esta que discutir. Y vemos que incluso no Pero se le este es da un la aspecto, participación. pero este es un aspecto importante de la vida política del país, Josefa. Sí, O sea, es yo sé que hay correcto. muchos temas importantes que discutir. Por ejemplo, este tema del pacto eléctrico, la Correcto, así situación es. del aparato productivo de la nación, Las posiciones que tiene el país en términos de el educación tema en del los últimos endeudamiento, lugares, el otros tema de la aspectos. salud, El por otra 4% parte, no se ha el tema de materializado. la corrupción administrativa, el tema del narcotráfico, o Claro, sea, la son muchos inseguridad los temas, ciudadana. los niveles de pobreza, ese Exacto. crecimiento económico que dice, por ejemplo, el Banco Central que tiene que no se refleja en desarrollo humano. Pero bien, estamos Pero sin sumergidos. el abordaje al tema del pacto político, Correcto. que aunque no se ha estado formalizando en una mesa de discusión, la realidad es que estamos inmersos en la ruptura o confirmación Sí, del pacto social de la República por Dominicana. supuesto, Entonces es un correcto. tema de vital importancia para la vida de la nación. Sí, por supuesto, pero eh, para ameritar una parálisis, incluso tú vas a las instituciones públicas y eso es el único tema. Todo el mundo está sentado discutiendo sobre la posibilidad y todo. Pero bien, lo más importante de esto es que el expresidente Leonel Fernández habla de un blindaje a la Constitución de la República y en su discurso plantea una serie de procedimientos que debe tener el Congreso Nacional para poder aprobar o no
lo que podría ser la reelección presidencial modificando la Constitución de la República. De hecho, él habla de un referéndum aprobatorio y inmediatamente reaccionan los PLDistas diciendo que esto es muy costoso para la población. Sin embargo, ¿cuánto le ha costado la democracia a este país? Sobre todo también, la democracia tiene un costo. Claro, y la sociedad tiene que pagar ese costo perfectamente. de vivir en democracia. Entonces debemos de recordar también la gran inversión económica que hizo el gobierno del PLD, incluso en manos también de Leonel Fernández y Danilo Medina, para poder producir elección presidencial. O sea, ¿cuánto le ha costado también los procesos electorales en manos de los PLDistas al país? Entonces, una participación del pueblo dominicano para, si quiere o no quiere un referéndum aprobatorio, yo creo que es importante. Pero además, hemos visto que la propia situación de la reelección presidencial fue fríamente calculada por Danilo Medina del Comité Político del PLD, porque hubo un condicionamiento operante en la mayoría de las personas que llevaban con pancartas diciendo 4 años más presidente y demás, y que en los medios de comunicación llevaban esta motivación y los medios de comunicación también habían ginger, anuncios y demás en esos propósitos. Y el presidente nunca dijo que no. El presidente no abordó nunca una posición contraria, ni tampoco castigó, ni se desligó de ese tipo de solicitudes. Y se evidencia cuando el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, dice ayer, comienza su discurso diciendo, yo no soy un ambicioso, porque lo acusó el presidente Danilo Medina de tal situación. Pero fíjate también cómo el expresidente Leonel Fernández hace uso de algunos pasajes, podríamos decir, o citas bibliográficas, palabras que han dicho algunas otras personas para hablar del decoro, para hablar de la honestidad, y nosotros pues entendemos inmediatamente la comparación que quiere hacer en el discurso con la realidad que está viviendo dentro de su propio Partido de la Liberación Dominicana. Cuando él habla de tratar de evitar el Trujillo del siglo XXI, tenemos también que leer entre líneas lo que quiere decir. Hizo una alusión directa a Danilo Medina. Obviamente, lo que quiere decir el doctor Leonel Fernández Reina. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar de que no estamos ante un salvador de la democracia, estamos también ante una persona que hizo posible que esas altas cortes hoy estén blindadas en términos de lo que puede ser la democracia de derechos, porque es obvio que lo que llega allí tiene una gran influencia también del doctor Leonel Fernández y que las decisiones no son puramente libres de ese. Y quizás agarrado de ahí, Josefa, hace una amenaza a Danilo Medina y le dice, allá nos veremos. Pero en el Tribunal claro, Constitucional. Es que Danilo Medina tiene el control del Comité Político del PLD, pero Leonel Fernández tiene el control del Congreso Nacional. Y ahí para mí y si allí le fallara porque le votaran la ley aprobatoria de la convocatoria de manera, con un voto simple, sí, le ha amenazado de que se verán en el Tribunal Constitucional. Es correcto. O sea, todo esto implica, es lo que dice, aunque lo quieran ocultar, no es verdad que esto lo que arroja son luces para el Comité Político del PLD, Oíste, para los Maldonado, PLDistas. Josefa No te está desmintiendo. Claro, por supuesto, responsablemente. Todo esto lo que indica es que primero hay un desafío, hay un enrostramiento también. El expresidente Leonel Fernández hizo también una exposición de que él había sido el arquitecto de lo que han sido las luchas, los triunfos del PLD. Y recuerda también, entre líneas, que él hizo posible que Danilo Medina se sentara también. Se lo enrostró ayer. Se lo enrostró ayer en ese discurso anoche. Le dijo, usted tenía un 25 puntos, no eran 25, presidente Fernández, eran 24. Más. 24 la diferencia, no eran 25. Eran 25. Le enrostró sí, que nunca iba a ganar las elecciones si él no hubiese contado con su apoyo. Y de la presidencia de la República. Correcto. Y los usos de los recursos del Estado, entendemos nosotros. No lo dijo, pero no lo dijo él, pero nosotros lo decimos así. Porque también nosotros hacemos una valoración, y debo decirlo, a título personal en estos momentos, porque todavía nuestro partido no ha asumido lo que es muy temprano todavía, lo que es la opinión partidaria, pero estoy asumiendo aquí esas posiciones que son valoraciones propias de Josefa Castillo. Y debo decir que realmente el presidente Leonel Fernández lucía un poco tenso. Sí.
porque había demasiada atención del país, había muchas expectativas. Muchas personas decían, se retirará el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández no es hombre de retirarse. Leonel Fernández fue un hombre que lo que asumió fue ahí una posición de una sublime amenaza al licenciado Danilo Medina. Y creo que en todo el trayecto de su discurso, la preocupación desmedida que tuvo sobre la Constitución de la República, pues fue el mecanismo para él desviar un poco lo que era la situación personal entre ellos dos en las apetencias desmedidas del poder que tiene el PLD y que se perfila como el caudillo en la República Dominicana en estos momentos del poder político, y que además la imposición de lo que es un partido que quiere enquistarse en el poder aun cuando no ha tenido los resultados esperados de la República Dominicana. Claro. Los ciudadanos dominicanos no estamos conformes con el gobierno del PLD. El comité político del PLD controla todo lo que pasa en esos gobiernos. Es Leonel Fernández y Danilo Medina tan culpables, son los dos, del desgobierno que existe en el país en estos momentos. Y nosotros hacemos referencia a algo muy sencillo y que es fiscalizado en términos nacionales e internacionales, como son los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Hay satisfacción en términos del logro de esos objetivos? No lo hay. La brecha de la pobreza es más abundante todavía. Claro. El tratamiento de los feminicidios también, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades, el tema del desempleo, la incursión de la mujer en el desarrollo de las naciones, pero además también la juventud. Nosotros vemos también que no existe control en términos de lo que es el narcotráfico en la República Dominicana, pero además el tema eléctrico que amerita también un pacto, una educación que realmente se hace un pacto por la educación y sin embargo este pacto deja fuera sectores importantes que tienen una relación directa en términos de lo que es la educación dominicana, una educación que no es nada más construcción de escuelas, tenemos que hablar de calidad, que es lo que nos tiene a nosotros enrostrados en los últimos lugares con relación a los países del área. Pero ¿qué representa, Josefa? Perdóname que te interrumpa aquí. ¿Qué representa? Porque tú vas a abordar ese tema, tenemos todo el espacio para que tú abordes lo que significan las expectativas insatisfechas y a lo que tendrá que dar respuesta tu candidato Luis Abinader. Claro, por supuesto. Y que sabemos que lo hará. Creo que sí. Antes de que entremos a esa parte, me gustaría conocer qué representa para la oposición, para el PRM, para Luis Abinader, la situación planteada anoche. ¿Qué representa esto en términos reales para este público que no está viendo en este momento? Mira, todo esto lo que representa es la evidencia de una situación interna de un partido político que tiene sus problemas, que nosotros los PRMistas no tenemos por qué inmiscuirnos en esos problemas. Ellos tienen su crisis y tendrán la posibilidad de poder dirimirla, de poder digerirla, de poder transformarla, de poder catalizarla. Ahora bien, para nosotros esto tiene la implicación de que tenemos que estar atentos para defender lo que es la democracia partidaria, defender lo que es el sistema de partidos políticos. ¿Y qué significa defender la democracia en el Congreso de la República? Tenemos el informe de que cerca de 50, unos 42 diputados del PRD, del PRM, del Partido Reformista, ya están entregados en los brazos de la reelección. Bueno, en lo que concierne al PRM, nosotros estamos monolíticamente unificados para votar en contra de la reelección presidencial. En cualquier lugar se cuecen habas y puede ser que aparezca una o dos personas que metan la pata y que no tengan compromiso con la democracia del país y que no se sientan con compromiso partidario. Pero yo entiendo que no, yo tengo plena confianza de que el PRM va a mantener esa posición, de hecho, como partido lo mantenemos. Ahora, de que los miembros, los honorables diputados que nos acompañan en el hemiciclo, pues asumirán la posición partidaria, porque el partido también ha sido bastante claro con relación a aquellos que quisieran no apoyar lo que es la línea partidaria, aquellos que quisieran pues desconocer esta situación. Pero hay mucha gente que independientemente de que desconozcan o no y sean sancionados por la decisión que tomen, que es lo que tú te interrumpí que ibas a decir, pero no, confírmame, pero no, ¿serían sancionados los diputados? No es sancionado, serán
separado de las filas del PRM, porque para sanciones están, por ejemplo, algunas acciones de desliz quizás y desconocimiento y se dan una oportunidad, pero no se puede dar dos oportunidades. ¿Pero qué significa para un diputado que de ninguna manera vuelve a ser diputado el próximo año? Que lo expulsen. Bueno, o sea, yo sí creo... se puede ir con un dinerito en la mano, en los bolsillos, y además de eso... el dinero no lo es todo, el dinero no lo es todo, el dinero no es la vida y el dinero no es la dignidad. Ese dinero se termina, se acaba. Pero la imagen que tendrían esas personas ante esa comunidad que lo eligió, ante esos electores que los eligió, van a cuestionar, podrían irse con unos dineritos que durarán poco y que obviamente se lo van a enrostrar todas sus generaciones. O sea, el hecho de que un legislador ya se vaya porque no tenga en estos momentos lo que es la aprobación de las personas que votaron por ello, que no se mantenga vigente en las preferencias del electorado, no significa, no es justificación para que cometa este tipo de situaciones en contra de la democracia del país. Y también en lo que podría ser su contribución a preservar una constitución de la República que sea garantista de los derechos de todos los ciudadanos. Yo creo que cada quien pues tendrá que darse en el pecho su golpetazo y hacer su mea culpa con relación a la posición que asuma. Porque repito, el dinero ayuda pero no resuelve todo y sobre todo los problemas de dignidad no coligen con esta situación. ¿Tú estás confiada en que la militancia del PRM se va a mantener firme? ¿Y la oposición, en términos generales? Bueno, pero es que nosotros somos parte de la oposición. Y sí, pero el PRM solamente son 38 diputados. Sí, pero fíjate algo, que nosotros no tenemos el control de lo que va a hacer el Partido Reformista ni de lo que va a hacer el PRD. No tenemos ese tipo de controles. O sea, nosotros sí como partido tenemos un compromiso con defender la democracia y con defender también la Constitución de la República. Y que es obvio que de alguna manera coincidimos de manera situacional con ese discurso ético que pronunció el doctor Leonel Fernández Reina y que obviamente pues por la parte que concierne a la Constitución de la República pues coincidirá con el planteamiento que está haciendo la sociedad civil. Y es obvio que fue inteligente de su parte, pues no hacer algo, no asumir las actitudes como un pugilato de poder entre él y Danilo, sino que se refirió específicamente a los fallos procedimentales que ha habido en la asunción, por ejemplo, de la ley que presenta la necesidad de la modificación de la convocatoria. Sin embargo, fíjate que esa ley tiene un tratamiento especial porque se necesita una tercera parte de los legisladores de la Cámara para presentarla. Fíjate que para una ley simple, con un legislador diputado es suficiente, exacto, lo que implica que si tiene este requisito... ¿Estás coincidiendo con Leonel tú en ese aspecto? Pero claro que sí, que coincido con ese procedimiento. Sí, con el tema... Obviamente, y con, con dos aspectos yo coincido con él también, con el tema del procedimiento que él plantea para aprobar la ley y con la propuesta de que si finalmente es irrevocable, imposible evitar la modificación, que se blinde la Constitución. Correctamente. O sea, yo creo que el presidente... Claro, porque es que hasta el momento la Constitución de la República ha sido utilizada como cualquier cosa, que se cambia cada vez que se le antoja a alguien, modificarla siempre en términos electorales, o sea, para beneficio particular. ¿Y cómo es posible? Que incluso ese es un planteamiento que hay dentro de la misma propuesta que manda a la modificación de un solo artículo. Y como tal, un solo interés, exacto, obviamente. Y si realmente lo que se quisiera es nosotros modificar en la Constitución de la República todos los baches que en ella se encuentran, pues hubiese incluido otro interés. Pero hay un interés particular para que un hombre se envista de nuevo de un poder político a contrapelo de lo que es la realidad que está sintiendo el pueblo dominicano. Ahora, que no es verdad que quiera a Danilo Medina de nuevo, ni tampoco al PLD de nuevo
como presidente de la República, porque la sociedad dominicana quiere un cambio. Ese cambio se está demandando en las transformaciones sociales que necesitamos, pero también las transformaciones económicas, y que obviamente haya mucho más participación, que haya más respeto a los derechos, que haya más desarrollo sostenido en la República Dominicana y que este desarrollo se refleje en desarrollo humano. Ahora, Josefa, ese planteamiento tan claro que tú haces como legisladora, ¿es el planteamiento de Luis Abinader? ¿Tendrá Luis Abinader, Danilo Medina, esencialmente ellos dos, que tomar un escenario símil al asumido por Leonel Fernández ayer y hablarle al país también? ¿Cuál es el planteamiento de Leonel respecto de esta situación? Porque la situación hoy es totalmente diferente a la que vivía el país políticamente en la noche de ayer. Claro, si tú ves los periódicos de hoy, la mayoría de los artículos están referidos a la opinión sobre la presencia de Leonel, sobre todo de la decisión de hablarle al país. Y algunos se preguntan, ¿para qué fue que lo hizo? Y otros, más dolidos, que reaccionan como reaccionó Vidó Medina, no sé si viste en los medios de comunicación anoche, una reacción totalmente agresiva y de disgusto, y dijo, yo los problemas los ventilo dentro de mi organización política, y no quiso ni siquiera que los periodistas le abordaran en una opinión. Entonces, todo esto te está diciendo a ti que es obvio que el país político está atento al discurso, pero está atento también a la reacción del PLD, está atento a cómo va a contestar. ¿Y la reacción de Danilo Luis Abinader Medina. cuál es? Bueno, obviamente, ¿Cuál bueno, será? la ¿Por dónde reacción de anda? Luis Abinader y Tú del que eres su PRM vocera y del PRM y fundadora de esa y corriente. fundadora, exactamente, a mucha Sí, honra, sí. creímos Del en eso. entorno de confianza, Sí. de la intimidad de Luis Abinader. Así es, de intimidad política, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Luis Abinader, que ha sido coherente en el discurso, que ha sido directo en el discurso, que ha dicho y se ha opuesto también a lo que es la modificación de la Constitución de la República para estos fines de reelección que presenta el presidente Danilo Medina, también ha dicho el por qué no es necesario modificar la Constitución de la República con fines de que una sola persona pues quiera mantenerse en el poder. También nosotros entendemos que por qué no el PLD, que es una corporación, yo digo que también es una logia, el PLD no le da paso. En este caso serían dos corporaciones, una la encabeza un sector y otra la encabeza otro sector. Sí, pero es el PLD y al fin y al cabo es el mismo PLD. Entonces, ellos tienen más candidatos, pero hay tan poca democracia dentro de ese partido político que ni siquiera ellos se permiten pues la alternabilidad. En estos momentos en que están presionando que sea Danilo Medina quien sea el próximo presidente de la República de nuevo. Luis Abinader encabeza una oposición, tiene también junto con esa oposición y todas esas personas, esas instituciones que lo acompañan, una decisión de cambiar el país, y mantenemos nuestra posición de frente, de cara a la defensa del pueblo dominicano, a la defensa de los intereses. Luis Abinader también, que es una figura fresca, que es una persona empoderada de conocimientos, y que cuando él hace planteamientos concretos sobre los problemas del país, también da las soluciones científicas, vamos a decirlas, porque es un economista muy científicos. Exactamente, es un economista muy ducho, y que además no improvisa también en su discurso. No improvisa en esto. Él, cada palabra, cada centímetro de las cosas que dice, pues es fundamentado en algo concreto, en algo lógico, y no inventa en términos de lo que es la realidad, porque no hay que inventar. Luis te hace un discurso desglosado de la situación económica de este país, de la situación social, del tema de la pobreza, del tema de lo que hay que hacer para enderezar la economía dominicana, diríamos también, los niveles de endeudamiento que ha propiciado el gobierno de Danilo Medina, que es 3 veces más que lo propició Leonel Fernández, y Leonel Fernández 3 veces más que lo que dejó el endeudamiento el gobierno del PRD, y además estamos hablando de lo que fue el histórico del país en cuanto al endeudamiento, no solamente en lo que lo dejó el PRD, sino históricamente de lo que ha pasado. Lo que había sido el histórico. Óyeme, lo que dice la historia es que
durante todos los tiempos, en esta vez, este es el gobierno que más dinero, que más recursos ha gastado. Así es. Entonces, nosotros como PRMistas estamos convencidos de que la lucha tenaz. Pero le va a hablar al país, Luis. Bueno, todavía nosotros no hemos tomado la decisión si Luis tiene que responder esto o no. Yo creo que no es necesario, yo en lo particular, porque es obvio que ese es un problema del PLD. Las posiciones que ha emitido Luis Abinader, que son las posiciones del PRM, han sido claras desde el principio. Es un compromiso con la democracia. Pero, por ejemplo, con la modificación constitucional, ¿cuál es el parecer de Luis? ¿Opuesto radicalmente a la oposición o tiene algún bajadero a esta situación? Nosotros, desde la dirección política del PRM, que hay que contar que desde ahí se emanan las posiciones y la propia decisión de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, siempre han sido de velar exactamente, y de velar por la democracia y además no a la modificación de la Constitución, porque es obvio que esa modificación es amañada, es premeditada y alevosa, es dirigida hacia un fin y no es posible que sea ese único tema lo que modifique la Constitución de la República, pero tampoco no hay necesidad de hacerlo. Y si se hiciere, y esto lo digo yo, debe haber una participación de la sociedad a través de un referéndum aprobatorio. Totalmente de acuerdo. Bueno, está coincidiendo mucho con Luis Abinader, con Leonel Fernández. Sí, pero lo que pasa es que si te das cuenta, Leonel Fernández todo lo que hizo fue hacer planteamientos sobre una base ética con relación a la modificación de la Constitución de la República. Fíjate cómo él habla de un blindaje sí. Y habla también de que él se convierte en un guardián. Entonces, eso fue una decisión inteligente porque es obvio que en ese punto él ha coincidido con nosotros, más bien. Él ha sacado el pie a una situación partidaria donde le enrostraban que él era un ambicioso, que él era el obstáculo que iba a dividir el partido, y entonces él se agarra del arma de defender la Constitución de la República, que es lo que hemos planteado nosotros, la oposición, conjuntamente con los movimientos y la sociedad civil. Ahora sí llegaste, Josefa. Claro. Luis Abinader, la oposición, el PRM, deben constituir en la sociedad los guardianes de esta democracia. Claro, no Leonel Fernández, no Leonel Fernández, es la oposición que tiene que ser Pero hay que decir también que Leonel Fernández, esa democracia de la que él está hablando ahora y que le dijo también a Danilo Medina con relación a que había que limitar la permanencia diríamos, dijo, como para decirlo textualmente, que había que evitar como el enquistamiento en el poder, algo así más o menos. La permanencia, el perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder. Sin embargo, él repitió 3 periodos, ¿verdad? Y él mismo fue el que dijo que habrá gobierno del PLD hasta el 40. 44. Entonces, para celebrar los 200 pero también años fue el mismo que dijo en Estados Unidos, cuando habló de los recursos que había dispuesto para la reelección presidencial y de dónde eran esos recursos. Entonces, eso no es democracia tampoco, porque estamos también, el discurso de Leonel es a Dios rogando y con el mazo dando, porque él tiene las cosas que esta sociedad dominicana tiene que enrostrarle a Leonel Fernández sobre todos los temas de corrupción administrativa, sobre todos los temas de utilizar los recursos del Estado para cuantas cosas que hizo y también para producir la impunidad, las impunidades que ha habido a raíz de lo que fueron las ejecutorias de su gobierno, pues es obvio que no estamos hablando de un santo que viene aquí salomónicamente a salvar una situación. Un santo varón que orina agua bendita. Pero mira una cosa, Josefa, en estos momentos... A propósito, mira, hizo una alusión, por primera vez en la vida que vi, que hizo una alusión a la Biblia, al Salmo 23. Sí. Qué ironía de la vida. 2 veces hizo mención de la Biblia. Parece que Leonel está a punto de convertirse en un hombre nuevo. No, está al Señor. Está enviando mensajes y está utilizando parábolas. Tomen todas las parábolas que utilizó Leonel Fernández en su discurso anoche y adjudíquensela todas a Danilo Medina y a ese gran conflicto que tiene el PLD en estos momentos. Finalmente, Josefa, en esta etapa que se anuncia ya, que será el próximo día 14 de junio
la proclamación del candidato, ¿cuál es el mensaje a la familia PRMista, al país? ¿Cuáles son las expectativas en torno a este momento que vive el candidato Luis Abinader? Sí, el PRM, un partido que nace con los pantalones largos, un partido que nace en defensa de la democracia, un partido que nace producto de establecer las diferencias en términos de la visión política de lo que es tener un concepto de país, un concepto de desarrollo sostenido, pero además también un concepto de respeto de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales. Un país que tiene la visión de que hay que cambiar las cosas, que están un partido que tiene la visión de que hay que cambiar las cosas malas que están pasando en este país, pues necesita en estos momentos la mayor unidad de todas las partes y también la unidad del país político que se sienta que es oposición para poder enfrentar el desgobierno y todas las atrocidades administrativas en que nos ha sumergido los gobiernos del PLD. Nosotros tenemos que destruir esa corporación PLDista en los términos no de partido político, sino más bien de la participación electoral. Nosotros tenemos un gran reto, tenemos que tener la fe, tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la decisión de cambiar este país. Y la única vía que tenemos en este momento, y la mejor vía, es Luis Abinader, presidente de la República. Y para esto tenemos que dar pasos agigantados, defendiendo la democracia. Y nosotros necesitamos un blindaje de la democracia, pero también un blindaje en términos electorales, y por esto también abogamos a la ley de partidos políticos y a la ley electoral, que es algo también que está manipulado por el Comité Político del PLD, porque no quiere nada con la transparencia. Nosotros mantengámonos firmes en nuestras posiciones y trabajemos de manera firme también y contundente para que tengamos nosotros el gobierno en el 2016 encabezado por Luis Abinader y esa oposición que realmente responsablemente pues nos está acompañando para trabajar por la democracia de nuestra República Dominicana. Gracias, Josefa, gracias por esta importante intervención. La verdad que es imponente siempre en su discurso nuestra admirada Josefa Castillo. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos de inmediato para compartir con ustedes un material que nos envía la Presidencia de la República.